Bueno, gente, entonces aquí voy a mostrarles cómo hacer la tabla o las tablas, mejor dicho, en Excel, ¿verdad? Fíjense que aquí, en esta primera columna, tengo 50 datos en total, ¿verdad? Marca 51, pero en realidad son 50 porque la primera celda, ¿verdad? Le corresponde al título que le puse a estos datos. ¿Está? Lo que yo les voy a mostrar son fórmulas muy básicas que tenemos en Excel y que nos pueden ayudar para estadística. Existen otras fórmulas que son más complejas, funciones que son más propiamente de estadísticas y muy avanzadas, que podemos ir viendo también de acuerdo a cómo vamos avanzando, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar así lo básico, lo más sencillo que se pueda. Yo estoy segura de que habrá alguno entre ustedes que maneja más o menos Excel o que maneja bastante bien, incluso puede ser que haya alguien que conozca más que yo. Entonces, así ya les adelanto. Lo que yo les muestro es lo más básico, lo más sencillo que se puede hacer. No les quiero complicar demasiado, pero sí les quiero mostrar algo práctico. Además, va a ser mucho más útil ahora para enviarme las tareas y todo eso, entonces por eso les voy a ir mostrando y de repente les puede ser útil para utilizar en otras asignaturas o en sus propios trabajos también. Bueno, entonces vamos a empezar. Acá dijimos tenemos todos los datos de 50 alumnos, ¿verdad? Sí, vamos a suponer que hicimos una encuesta a 50 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y les preguntamos sus carreras. Por eso la letra C, ¿verdad?, corresponde a la carrera de contabilidad, A es administración y E es economía. Perfecto. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un esqueleto de lo que viene a ser o de lo que va a ser nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí en un primer lugar tenemos siempre la primera columna, que son las variables. Luego tenemos la frecuencia absoluta, ¿verdad? Por esta vez les voy a ir colocando así y para la próxima ya vamos a colocar solamente la letra que representa ese tipo de frecuencia. Tenemos la frecuencia relativa y tenemos también la frecuencia porcentual, ¿verdad? Frecuencia porcentual, y por último tenemos la frecuencia acumulada. Ok, ahí están todas las frecuencias que vamos a ver. Entonces aquí voy a darle así un formatito a mi tabla, hacerle para que esté todo bien centrado. Ok, acá fíjense en las variables que tenemos. Estas variables tienen una particularidad, que son variables cualitativas. Además de eso, vamos a tomarlas como datos sueltos, ¿verdad? O sea, datos simples. Por eso les puse aquí ejemplo 1, simples. Son datos simples y aparte de eso son variables cualitativas. Entonces, de paso, para mostrarles que podemos hacer también con variables cualitativas nuestra tablita. Entonces acá, en primer lugar, vamos a colocar la carrera de contabilidad. Luego tenemos la carrera de administración. Ok, perdón, aquí administración. Y por último, ¿verdad?, tenemos la carrera de economía. ¿Verdad? Aquí mi acento tiene un problema, por eso siempre sale la letra P allí. Ok, acá voy a ajustar. Tengo contabilidad, administración, economía y al final siempre vamos a tener un total. ¿Está? Entonces, esta es nuestra tabla, básicamente, ¿verdad? Tenemos las carreras, que son las variables, y tenemos las frecuencias que vamos a ir calculando. Aquí, fíjense, para poder hacer la frecuencia absoluta, o sea, ¿qué hacemos para calcular la frecuencia absoluta? Contamos los datos. En Excel ustedes tienen varias opciones. Ustedes pueden, si quieren, ordenar estos datos, ¿verdad? Marcan todo y le dan un ordenamiento aquí, ordenar y filtrar, y ahí le puedo ordenar de A a Z, de Z a A, si es que lo quieren. Si no quieren hacer el orden, no hay problema, igual podemos trabajar sin que los datos estén ordenados, de eso no hay problema. Entonces, hay una función dentro de Excel que se llama contar sí, ¿verdad? Contar.sí. Y ahí lo que hace esa fórmula es contar cuántas veces se repite algo dependiendo de la condición que yo le dé, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, voy a tomar esta letra C que está aquí y voy a darle un copiar. ¿Por qué le estoy dando copiar? ¿Por qué no escribo nomás la letra? Porque hay una particularidad que ya me pasó varias veces.
No sé por qué. Hay veces que no quiere contar cuando se escribe una letra nueva. No sé por qué a veces macanea. Entonces, para evitar el problema, estoy copiando de esta misma columna. Perfecto. Lo que yo puedo hacer es, tengo varias opciones. Esta columna donde están mis datos puedo marcar así, fíjense, les voy a volver a mostrar aquí. Yo me voy aquí en la columna A, cuando aparece ahí la flechita negra, le doy un clic derecho o un clic izquierdo, ¿verdad? Da igual con tal de que se marque así. Y acá en esta celdita que me aparece allí arriba, donde dice A1, puedo borrar eso y le coloco un nombre a esa columna. Entonces en este caso le voy a poner FCE porque es Facultad de Ciencias Económicas y le doy Enter. Entonces ahora qué pasa, fíjense, en esta columna me aparece aquí B1, pero si marco ya me aparece FCE. ¿Por qué? Porque eso me va a servir cuando yo necesite buscar algo aquí adentro para que él haga la búsqueda. Perdón. Para que me vaya haciendo la búsqueda sin necesidad de estar marcando todo el tiempo. Entonces aquí le voy a dar es igual. Todas las fórmulas en Excel se empiezan con es igual y voy a buscar el contar punto sí, aquí está, contar punto sí, elijo ese, me pide el rango y un criterio. El rango es esta columna completita. Y ahí vamos a ponerle el nombre que le pusimos a nuestra columna, o en todo caso, si no le pusieron nombre, entonces tienen que marcar desde el primero hasta el último, sin el título. Si van a marcar, marquen sin el título. ¿Está? Ahora, como nosotros le pusimos un nombre, entonces ese queda. Y punto y coma. Y fíjense cómo me marca ya aquí en azul. Quiere decir que ya está tomando esa columna en sí, ¿verdad? Si le agrego más datos, directamente él automáticamente ya va a agarrar más datos también. Y el criterio es que sea igual a esto, ¿verdad? Y ahí cierro el paréntesis. Entonces yo le estoy diciendo, en esta columna, contame todas las letras C que corresponden a contabilidad. Y ahí le doy Enter. Y ahí encontró que hay 20. Y acá entonces, para los demás, voy a estirar nomás ya. Fíjense. Y ahí encontró, ya contó todo el resto. Marco todo y luego le doy autosuma. Y en total hay 50 datos. ¿Mm? ¿Por qué hago así de forma automática? Supongamos que, fíjense aquí en este siempre. Si yo, por ejemplo, había sido que esta letra C que está aquí no era C, tenía que ser una E. Entonces cambio y automáticamente acá me va cambiando los valores para que la tabla sea automatizada. Entonces si tengo algún cambio en algún valor, entonces el automático va a hacer el cambio. ¿Está? Aparte de eso, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que si yo marco el rango así, nomás manual, sin ponerle el nombre, entonces ocurre que si es que tengo que agregar algún dato a más aquí, entonces él no me va a aceptar. Voy a tener que volver a marcar todo. Entonces en este caso vamos a suponer que me olvidé y no cargué, había más una E y había más uno de contabilidad, un estudiante más de contabilidad que se suma también a, mi trabajo. Y fíjense cómo acá automáticamente ya contó todo y aumentó la cantidad. ¿Por qué? Porque yo le puse ese nombre a la columna, entonces no necesito volver a marcar. Él automáticamente ya tomó que todo lo que yo cargue en esta columna va a pasar a ser parte de mi frecuencia. ¿Está? Ok, entonces en este caso vamos a dejar nomás como estaba anteriormente, perdón. Vuelvo otra vez aquí, le voy a dar una atrás, ¿verdad? Y otra vez más para que tengamos nomás otra vez 50, que era lo ideal. Ok, la frecuencia relativa, entonces ahora le voy a dar un es igual, y acuérdense que la frecuencia relativa era la división, ¿verdad? Entre este valor, ¿verdad? Dividido el total de datos. Ahora, ¿qué ocurre? Le doy Enter y sale, perfecto. Si le doy para estirar, fíjense cómo me da error. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en esta segunda celda, él está dividiendo, dice, por E7. Y E7 es esta celda que ahora está vacía. Y él siempre tiene que dividir por este. Siempre tiene que hacer la división por este que es 50. ¿Está? Entonces acá, en la primera formulita donde escribimos la primera vez aquí, entonces tenemos que trancar esa celda para que no se mueva, para que siempre divida por la misma celda. Y eso se hace con el símbolo del dólar.
¿verdad? Hacemos ese símbolo del dólar, perdón, estoy escribiendo mal. Este símbolo, ¿verdad? Se coloca enfrente de la letra y también se coloca enfrente del número, así en el medio. Entonces ahí decimos que anclamos la celda y ahí le damos un enter. Y ahora volvemos a estirar la formulita para la otra. Y ahora sí, automáticamente ya hizo bien, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí ya estamos bien. Y ahí volvemos a hacerle auto suma. Y suma en total 1. La cantidad de decimales, gente, que ustedes si quieren aumentar o disminuir, se hacen con estos, ¿verdad? Si quiero aumentar decimales, hago con esta flechita. Y si quiero disminuirlo, hago con esto. ¿Está? Ok. Y ahora vamos a la frecuencia porcentual. En Excel la frecuencia porcentual podemos hacer multiplicar esto por 100, pero no me va a aparecer en porcentajes. O también puedo agarrar y copiar la misma columna. Agarro y copio, perdón, no le di copiar. Puedo darle copiar. Traigo aquí, pego todo. Perdón, me está haciendo mal ahí. Vamos a hacer nomás como solemos hacer para evitar problemas. Entonces es igual y acá ¿verdad? Este valor multiplico por 100 y le doy enter. Y ahí ya tengo la frecuencia porcentual. Y ahora estiro todo y al final le doy la suma. Entonces ahí ya tengo el porcentaje, 40%, 34% y 26%. Y ahora por último me voy a la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada era de la frecuencia, el primero siempre es igual a la frecuencia absoluta de la primera línea. Entonces ahí se mantiene. Para la segunda frecuencia acumulada, entonces lo que tengo que hacer es ir sumando, ¿verdad? Entonces voy a sumar este que está aquí más, ¿verdad? Voy a sumar el que viene después, ¿verdad? Y ahí le doy un enter. Y para el último, acá voy a estirar nomás la formulita y ahí ya me copia. Y fíjense que tiene que coincidir 50 con 50 y en este caso coincide todo, entonces ya tengo la tabla hecha. Entonces aquí después ya puedo darle un formatito a mi tabla. Si quiero poner esto en negrita, le puedo poner un fondo, ¿verdad? Ustedes van a hacer sus tablas, me imagino, muy bonitas tablas. Y acá entonces también la misma cosa, puedo hacer esto en negrita, si quiero colocar esto en otro color, de repente para que llame más la atención. Entonces ahí ustedes van a hacer el trabajo que quieran hacerle a su tablita. Pero fíjense que esta tabla está totalmente automatizada. Si cambia algo de mis datos, automáticamente aquí cambia todo. Por eso hacemos todo referenciando celdas, para que si cambiamos algún dato, todo cambie sin ningún inconveniente. ¿Está? Bueno, entonces en el próximo video les voy a mostrar cómo hacer los gráficos para representar estos datos que están aquí.